¿Quién nos podría dar un amor mayor, un amor más grande que el amor que hemos recibido del Señor, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba cuando niño, y creo que a todos los niños les pasa, ¿verdad? Que cuando uno conoce la historia de los superhéroes, ¿verdad? Uno se fascina, ¿no? Y elige a alguno de estos superhombres o de estos superpoderosos que pueden ayudar de una manera tan extraordinaria, ¿verdad? A las personas. Pero cuando conocemos a superhéroes de la vida real, cuando conocemos a personas, ¿cierto?, de la vida real que han hecho hazañas, ahí es más impresionante todavía. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de escuchar la historia de un hombre en la isla. Nosotros visitamos una isla allá en Chiloé que se llama Meulín. Y conversando con la gente, porque uno va por las casas, ¿cierto? Y va compartiendo, hablando del Señor. Y por ahí conversando un día escuché la historia de don Carlos Huichamán, ¿ya? Ustedes dirán, ¿quién es don Carlos Huichamán? Bueno, obviamente ninguno de ustedes lo conoce. Pero yo tuve el privilegio de haberlo conocido, en vivo y en directo, ¿ya? Resulta que hubo un naufragio una vez, hace muchos años atrás, ¿ya? Ahí en Meulín, dicen que la gente saliendo del puerto, del muelle ahí en Achao, años atrás, estamos hablando de más de 30 años atrás, porque yo llegué hace 28, ya casi 30 años allá, entonces estamos hablando como de 50 años atrás, más o menos, ¿ya? Las lanchas, el transporte era muy precario. Y dice la gente, cuenta que hubo un naufragio en la mitad ahí entre el trayecto entre Achao, donde vivimos nosotros, y Meulín. Y el héroe del naufragio fue don Carlos Huichamán, ¿ya? Él salvó a varias personas, ¿verdad? Ahí de ese naufragio, y ellos daban testimonio del heroísmo de don Carlos, ¿no? Cómo él se tiró, ¿no es cierto?, agarró, sacó personas, qué sé yo. Y entonces conocerlo a la persona, ¿no?, directamente, haberlo tratado, haber compartido con él, fue impresionante para mí. Yo espero un día verlo en la presencia del Señor, porque don Carlos, hubo un momento en que él manifestó haber reconocido a Cristo como su Salvador. En una de las campañas que hicimos cuando fuimos en una carpa, ya estábamos en una carpa ahí, y ahí él manifestó haber reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando vemos este tipo de hazañas, ¿verdad?, que una persona esté dispuesta a dar la vida por otro, ¿cómo lo llamamos a esa persona? Un héroe, ¿cierto? Un héroe de verdad. Pero nadie tiene mayor amor, hermanos, ¿sabes? Nadie tiene mayor amor, porque Jesucristo no solamente dio su vida por nosotros para salvarnos, para darnos vida o para rescatarnos de alguna situación o de alguna circunstancia en la que nosotros nos podamos encontrar. Él dio su vida para darnos a nosotros vida eterna, para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y como dice este relato aquí de este pasaje que nos corresponde revisar en esta mañana, es para poder llevarnos ahora a una nueva relación con Dios. A una nueva relación con Dios, que también obviamente provoca o produce un rechazo del mundo, ¿ya? Porque el mundo no ama las cosas de Dios. El mundo no quiere a Dios. El mundo no quiere nada, no quiere tener nada que saber con Dios, con su palabra, con su verdad. Pero esta nueva relación que el Señor nos da con Él primeramente, y por ende con el Padre, ¿cierto? Esa relación nos tiene que llevar tiene que provocar en nosotros una respuesta también. Tiene que provocar en nosotros que nosotros respondamos, ¿cierto?,
de alguna manera, que haya un resultado en la vida de cada uno de nosotros producto de esto, ¿ya? ¿Esta es la pistola que me pasaron? Ya, con esta los voy a ir apuntando. No. Vamos a ver entonces a 3 situaciones en las que el Señor nos coloca ahora. Al ser hijos suyos, el Señor le habla aquí a sus discípulos. Recordemos que estas son las últimas palabras del Señor, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Son las últimas conversaciones que Él está teniendo con sus discípulos, instruyéndolos, animándolos, porque estaban desanimados, ¿cierto? Ellos estaban muy desanimados por el hecho de saber que el Señor iba a padecer, iba a morir, iba a ir a la cruz. Ellos obviamente no querían eso. Les costaba entender por qué el Señor tenía que pasar por este proceso, ¿verdad? Pero el Señor les está aquí animando a través de todas estas últimas enseñanzas. Y fíjese aquí cómo el Señor comienza, en primer lugar, allí, insistiendo nuevamente en una de las cosas que se vuelve, como decimos nosotros, en un lenguaje un poco más coloquial, se vuelve como un disco rayado, ¿ya? Este es mi mandamiento, fíjese, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y mire cómo termina esta primera porción, ahí en el versículo 17, con las mismas palabras. Esto os mando que os améis unos a otros. Porque toda relación que el Señor establece con los suyos es una relación que está basada en el amor. Por eso que hablamos de un amor tan grande. Cantábamos ahí con los hermanos, ¿cierto? Esa alabanza, ese himno que decía, oh amor de Dios, qué inmensidad, ¿cierto? Un amor tan grande. Entonces vamos a ver 3 situaciones. Ya la primera está aquí, versículos 12 al 17, que es esta nueva relación de la que el Señor quiere hablarle a los discípulos para que ellos entiendan por qué han entrado en esta nueva relación, ¿verdad? En esta relación tan importante, tan íntima, tan personal, que el Señor nos da, ¿no es cierto?, por medio de su amor. Pero también Él habla en los versículos siguientes del 18 hasta el versículo 25 del rechazo del mundo. Porque el mundo no ama las cosas de Dios. El mundo no amó a Cristo, ¿cierto? El rechazo del mundo, ¿a dónde lo llevó a Jesús? Lo llevó a la cruz. Aunque él mismo dijo, ¿cierto? En Juan capítulo 10, Él dijo, nadie me quita a mí la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces parece una paradoja o una contradicción que Jesús por un lado diga, nadie me quita a mí la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar, pero por otro lado también esté esto que el rechazo de la gente, de los suyos, ¿cierto? Como dice al principio del Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Cómo se pueden conjugar estas dos cosas? Bueno, porque es así. Dios está permitiendo que su Hijo muera en la cruz, entregue su vida para morir por todos nosotros, pero utiliza Dios, porque Dios es soberano. ¿Sí o no? Claro. Dios utiliza el rechazo de su propio pueblo, de la gente, del mundo, para que Cristo sea llevado a la cruz. Sea llevado a la cruz, ¿verdad? Y en tercer lugar, obviamente, todo esto, hermanos, tiene que provocar en nosotros una respuesta. No podemos quedarnos, mire, si usted se queda indiferente al amor de Dios, a esta nueva relación que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha proporcionado por medio de su sacrificio, si usted se queda indiferente a eso, quiere decir entonces que usted no ha entendido nada. Porque yo no me puedo quedar indiferente a la obra de Cristo.
Si yo la entiendo, si yo la reconozco, si yo la recibo, si yo la acepto, entonces eso tiene que provocar una respuesta en mí. Y lo que el Señor quiere, obviamente, es que sus discípulos den testimonio de Él. Y lo hermoso de esto es que el Señor no nos manda y nos dice, ya vayan y que les vaya bien, sino que Él envía su Espíritu para que juntamente con su Espíritu nosotros podamos hacer la obra. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada una de estas por sí. ¿Ya? Primero la relación, esta nueva relación de la cual habla el Señor allí a partir del versículo 13, ¿no es cierto? En el pasaje que estamos viendo, Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Mire, el Señor está hablándole a los discípulos, que obviamente los discípulos eran considerados, ¿cómo los consideraba Él a ellos? Sus siervos. Y ellos así se consideraban del Señor. Ellos cada vez que se presentaron en algún momento o cada vez que hicieron la labor, ¿cierto? Cumplieron la labor, ellos siempre se presentaron como siervos del Señor. Y la palabra siervos tiene una connotación bien profunda en el Nuevo Testamento, porque más que simplemente una persona que está bajo la autoridad de un amo. La palabra siervo es una palabra que quiere decir esclavo. Y en algunos casos, ¿ya? En algunos casos, porque habían diferentes tipos de esclavos, ¿ya? Por ejemplo, cuando Pablo habla de su servicio en Primera de Corintios, él dice que él con los suyos se consideraba de esos esclavos que eran los remeros, los que remaban en las galeras de esclavos, ¿cierto? Y que estaban era como decir, nosotros estamos en el nivel ya más bajo, por así decirlo. No hay un siervo o un esclavo que esté en un nivel ya más bajo del cual estamos nosotros. Porque muchos incluso de esos hombres que estaban en esa posición ya de servicio, de esclavitud, incluso hasta morían ahí, ¿no? Morían en ese lugar, porque los ataban, los amarraban, los encadenaban, ¿cierto?, a esos asientos y a ese lugar para que hicieran su labor. Y Pablo dice, esos somos nosotros. ¿Se da cuenta? Algunos hoy día dicen, yo soy siervo del Señor, así como, por favor, ábranme paso. ¿Ya? Pero ser siervo del Señor, ¿no es cierto?, es ser un esclavo. Es estar en el lugar en donde yo ya no tengo ningún derecho, ninguna autoridad de decir, oye, considérenme porque fíjense quién soy yo. No. Pero lo que está diciéndoles aquí el Señor ahora, Él le está diciendo que Él ya no solamente quiere llamarlos a ellos siervos, sino que utiliza una palabra interesante, una palabra muy linda, ¿no? Que es la palabra amigos. Amigos. Nosotros hoy día tenemos bien vilipendiada esa palabra, porque de repente uno le dice amigo a cualquiera, ¿no? A veces está un desconocido. Oiga, amigo. Y vamos ahí discutiendo con él a veces. ¿Por qué se puso tan...? ¿No? Entonces usamos esa palabra ya no muchas veces con la connotación profunda y verdadera que tiene. Aquí el Señor usó una palabra que usaban los reyes, los magistrados, ¿no es cierto?, los que siempre se rodeaban de un grupo de personas cercanas, ¿ya? Los reyes siempre dice que tenían una corte, ¿cierto?, de personas que eran muy cercanas a él, que eran los que lo aconsejaban, que eran los que hablaban con él, los que le podían hablar al oído, los que le podían incluso a veces hacer hasta cambiar de parecer con respecto a algunas cosas, porque eran muy cercanos. Esa es la palabra que Jesús está hablando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor a partir de todo esto? ¿Por qué Él les está hablando de esta relación, de esta nueva relación que Él tiene con ellos? ¿Por qué Él quiere que ellos entiendan que han entrado en una nueva relación con Él? Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque Él los ama. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, dice. No es que obviamente ya no quería que ellos le sirvieran, no, sino que el Señor ahora quiere que ellos entiendan que tienen una relación más personal, más íntima, más cercana con Él. Porque Él ha establecido esta relación sobre la base de su amor, sobre la base de su amor. Entonces, hay pasajes en la Biblia que nos muestran ese gran amor del Señor. Mire, como por ejemplo Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Mire lo que dice este pasaje. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice nuestra traducción de la Reina Valera, pero la palabra en realidad es la palabra incapaces. Es decir, una persona incapaz es una persona que no puede. ¿Y qué no podíamos nosotros? ¿Qué no podíamos nosotros sin Cristo? Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Como la persona que se está ahogando. Si don Carlos no se hubiese tirado al agua, esas personas no podrían haber estado dando testimonio de quién los salvó, ¿verdad? Porque eran incapaces. Pero dice, pero Cristo, cuando aún éramos incapaces, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién hace una cosa así? Dice Pablo. Es como que está diciendo, ¿quién hace una cosa así? ¿Quién está dispuesto a ofrecerse para dar su vida por otras personas? Más encima por personas que ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos, que no pueden hacer nada. Bueno, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la base de esta relación. Si usted no ha entendido ese gran amor de Dios, si usted no ha entendido lo mucho que Dios le ama, al haber ofrecido a su único Hijo, al haber ofrecido a Cristo, el Señor, el Santo Hijo de Dios, para dar su vida por nosotros, entonces no entendemos esta relación, esta nueva relación que el Señor nos ofrece sobre la base de su amor, sobre la base de su amor. Ahora mire, es interesante porque aquí en este pasaje el Señor muestra que hay dos hechos que marcan esta relación. Él les quiere, a través de dos hechos muy puntuales, muy evidentes, muy específicos, Él les quiere remarcar cómo es que Él ha logrado, cómo es que Él ha establecido esta nueva relación con ellos. Fíjese, la primera está ahí al final del versículo 15. Dice, al final del versículo 15, porque todas las cosas que oí, ¿de quién? De mi Padre, os las he dado a conocer. El Señor, por medio de la revelación, Jesús le reveló a sus discípulos todas las cosas del Padre. Obviamente, hubo muchas cosas que Jesús no pudo decirle a los discípulos, no pudo enseñárselas, porque en este momento, para ellos no las podían sobrellevar. Mire lo que dice allí un poquito más adelante, en el capítulo 16, nos vamos a adelantar un poquito y le vamos a pegar una ayudadita al hermano que le toque predicar esta parte. Capítulo 16, versículo 12. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Ve? Aún tengo muchas cosas que enseñarles, que decirles, pero todavía no las podían sobrellevar. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. ¿Quién era el que les iba a ayudar a entender todas las cosas del Señor? Lo dice ahí. Pero cuando venga, el versículo siguiente, versículo 13. Pero, ahí está el contraste, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
¿Sabe dónde está plasmado toda esa revelación hoy día? ¿Dónde está plasmada toda esa revelación hoy día? Aquí, en este libro, en su palabra. Por eso la necesidad de que se escribiera el Nuevo Testamento. Porque hasta este momento, ¿qué era lo único que estaba disponible como palabra de Dios para la enseñanza y para la instrucción? Lo único disponible era el Antiguo Testamento. ¿Pero quiénes iban a escribir el Nuevo Testamento? Ellos, estos hombres que recibieron directamente la revelación de Cristo. Todo lo que el Padre le había dicho, el Señor se los reveló. Y lo que no pudo revelarles durante su ministerio personal, cuando Él estuvo en este mundo, lo que no pudo revelarles, ¿quién terminó de revelárselos? El Espíritu Santo, que vino sobre ellos. ¿Se da cuenta? Entonces esto habla de esta nueva relación que tenemos con el Señor. Y usted y yo, hermanos, tenemos también esa relación. Porque tenemos al Señor, porque tenemos su Espíritu y porque tenemos su palabra revelada para nosotros, para que lo podamos conocer cada día más, para que podamos crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está haciendo eso usted? Si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted ahora es parte de ese grupo de amigos cercanos, a los cuales el Señor quiere cada día enseñarnos su palabra y mostrarnos más y más quién es Él, para que lo conozcamos por medio de su Espíritu. Porque para eso Él nos dejó esta revelación de su palabra. Pero no solamente por medio de la revelación, sino que también, fíjese, volviendo ahí al versículo del capítulo 15, el versículo 16, habla de la elección. Fíjese, dice, no me elegisteis ustedes a mí, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué hermoso. Mire, hoy día este asunto de la elección, ¿sabe? A mí a veces me produce un poco de, no sé qué decirlo, qué palabra buscar. Bueno, no quiero decir alguna palabra equivocada, pero escucho a veces en algunos círculos cristianos, en algunas iglesias, en algunos hermanos, que discuten esto de la elección, ¿sabe? Déjele eso a las instituciones académicas, a los seminarios, a los institutos, que allí se la arreglen, se tiren las mechas, se peleen y discutan. ¿Sabe lo que yo tengo que hacer cuando pienso en esto de la elección? ¿Qué cree usted que tendría que hacer? ¿Ponerse a pelear? ¿Ponerse a discutir? ¿Qué cree usted? ¿Sabe lo que yo hago? Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, pero ¿en qué momento? ¿Qué viste en mí? No, obviamente nada, porque no hay en mí nada absolutamente. Si hay alguna persona aquí que cree que el Señor le eligió por alguna virtud, por alguna capacidad, por algo que tiene, se equivocó de lugar, se equivocó de iglesia. Y bueno, y si está aquí a lo mejor es para que el Señor le hable a su corazón y entienda que cuando Él elige a alguien, Él lo elige solamente por su gracia. Por su gracia. Cuando Pedro, el Señor lo llama y le dice que Él lo quiere convertir en un pescador de hombres, cuando estaban allí en esa barca y cuando acababa de ocurrir el milagro de que el Señor los había hecho sacar una gran cantidad de peces, ¿qué hizo Pedro? Pero por supuesto, ¿cómo no me iba a elegir a mí? Si yo soy el dueño aquí de la empresa, yo soy el que me manejo acá, sé dónde están todos los pescados. ¿Hizo eso Pedro? ¿Qué fue lo que hizo? Cayó de rodillas.
cayó de rodillas ante el Señor y le dijo, Señor, Señor, apártate de mí. Apártate de mí, ¿por qué? Porque soy un hombre pecador. Eso es lo que debiéramos decir, hermano, con toda sinceridad. Cada vez que venimos al Señor, cada vez que leemos estas cosas, cada vez que nos encontramos nuevamente con que el Señor nos está recordando estas verdades hermosas de su evangelio, de su salvación, de su amor, de su gracia, lo que debiéramos hacer es caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué pudiste ver en mí? Si no hay nada, absolutamente nada digno para que me hubieses elegido. Pero esa es la gracia. Esa es la infinita y sublime gracia, como cantamos en uno de esos himnos tan hermosos, ¿no?, que escribió John Newton. ¿Saben la historia de él? Se la voy a dejar a algún hermano que venga después y que la cuente en otra. Pero ese hombre, que era ese vil pecador, el más bajo, que no solamente había él esclavizado a hombres, ¿sabe? Este hombre llegó en su momento a él mismo, porque ya no le satisfizo el esclavizar a hombres. ¿Sabe qué? Él dijo, a ver, yo me voy a hacer esclavo ahora, porque ya estoy harto de andar golpeando, de andar lacerando a hombres. A ver, voy a experimentar yo, me voy a pasar, y él mismo se esclavizó a sí mismo. Para experimentar lo que era. Entonces, es como cuando una persona ya ha probado tantas cosas en el mundo de maldad y ya no sabe qué más probar y se va a las cosas más bajas que puede haber y puede existir. Pero cuando estaba en ese punto, en ese hoyo, como dice el salmista, ¿no?, en el lodo cenagoso, ¿qué hizo el Señor en su gracia? Lo rescató. ¿Y qué cree que hizo con usted y conmigo? ¿Por qué cree usted que está aquí en esta mañana? ¿Cree que es mejor que John Newton? ¿Cree que es mejor que alguno de los discípulos que escogió el Señor? Si usted piensa así, usted no ha entendido la gracia. La gracia del Señor, que es tan grande y por la cual Él nos ama y dio su vida por nosotros. Pasemos a la segunda cosa. Versículos 18 en adelante. Obviamente esta nueva relación que el Señor establece con sus discípulos produce algo. Va a producir porque el Señor no nos saca del mundo. El Señor, por una cosa increíble, el Señor nos deja en el mundo y permite que nosotros sigamos en el mundo. A veces cuesta entender esto. Yo una vez mirándolo ahí las lanchas, los barquitos, se me ocurrió una idea y dije, claro, tiene sentido. El bote, la lancha, ¿cierto? ¿Dónde cumple su propósito? En el mar, en el agua. Entonces no es problema que el barco, la lancha, el bote estén en el agua, porque allí cumplen su propósito, ¿verdad? El problema es cuando el agua está adentro, porque si el agua está dentro del bote y si hay mucha agua adentro, ¿qué va a pasar? El barco se hunde, ¿no? Entonces no es problema, hermano, no es problema que nosotros estemos en el mundo. Porque el Señor quiere que en el mundo nosotros cumplamos su propósito. ¿Y el mundo qué va a hacer con nosotros? ¿Nos va a celebrar? ¡Ajá! ¡Qué lindo! Aquí llegó Manolito, recíbanlo con un fuerte aplauso. ¿Eso va a ser el mundo? No. Cuando tú quieres vivir, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, vamos a poner allí ese versículo. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a ocurrir? Va a padecer persecución.
Así que, cuidado, bueno, uno puede decir, claro, nosotros hoy día acá, en nuestro medio, en nuestro ambiente, en el lugar en que vivimos, no estamos como están viviendo hoy día creyentes en medio de lugares en donde el rechazo a Dios, el rechazo a Cristo es duro, es abierto y es con persecución. Hay creyentes hoy día que están muriendo por la causa de Cristo. En China, en Corea del Norte, en lugares en donde no se permite el Evangelio. Y hoy día nosotros, claro, con todas las libertades que tenemos, estamos bien, no hay problema, podemos ir tranquilamente a nuestros trabajos, volvemos, estamos tranquilamente allí en el barrio, en el entorno, podemos tener vecinos medios odiosos, pero más allá de eso no pasa la cosa. Pero mire, este pasaje dice, fíjese lo que dice. Bueno, Jesús dijo ya en el 16:33, Él prometió esto, es una promesa. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piadosamente en Cristo Jesús? Es vivir de acuerdo a las normas del Señor. Es vivir de acuerdo a la vida que Cristo nos pide que vivamos. Es vivir a la altura de lo que es un hijo de Dios. Es ser consecuente con lo que somos. Y ahí probablemente esté la razón de que a lo mejor siempre con nosotros todo vaya bien y no haya problema y no tengamos rechazo y no tengamos molestias de nadie. ¿Por qué? Porque somos del servicio secreto del Señor. O sea, nadie sabe y tiene idea de que nosotros somos cristianos. No, pues hermano. Porque el que quiera vivir como un cristiano, ¿qué le va a pasar? El mundo lo va a rechazar. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mire, 3 razones les da el Señor por las cuales ellos van a sufrir en el mundo. La primera es por causa de su persona. A mí me aborreció el mundo primero. Y si ustedes son mis siervos, el siervo no es mayor que su Señor. Así que, ¿qué le espera al siervo? Si sigue a su Señor, sufrimiento, rechazo. Entonces, la primera razón es por causa de su persona. En Hechos capítulo 5, veamos un ejemplo rápidamente, ya de lo que ocurrió con los apóstoles después de esa gran predicación en el templo, cuando habían sanado a un hombre que pasaba allí siempre a la puerta del templo, un hombre que había sido cojo de nacimiento, y ellos lo sanaron y se produce un gran revuelo. Y ellos son arrestados, son conminados a no hablar más en el nombre de Jesús. Pero antes de que se vayan, uno de los grupos ahí, de los gobernantes, uno que tenía mucha influencia, Gamaliel, les habla y les dice, oh, cuidado con estos hombres. Ha habido revueltas antes, ha habido seguidores de un fulano de tal, pero mataron al hombre, al líder, y sus seguidores se desaparecieron. Cuidado con estos hombres, les dice Gamaliel, ¿cierto? No sea que nos hallemos luchando contra Dios. Versículo 39. Y convinieron con él, los líderes, los gobernantes, ¿cierto? Escucharon su consejo y liberaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Pero antes de liberarlos, les vamos a hacer un pequeño cariñito para que no se olviden de este momento que hemos pasado con ustedes. Y llamando a los apóstoles, versículo 40, después de azotarlos, ¿sabe cuántos azotes les daban? 39 azotes. Con vara. 39 azotes recibieron. A uno le pegaban un guascazo cuando niño, ¿cierto? Para corregirlo y quedaba marcado para el resto de la vida.
39 azotes recibieron. ¿Y cómo salieron? Y ellos salieron de la presencia del concilio, versículo 41, llorando, alegando, enojados. ¿Cómo se le ocurre hacernos una cosa así? Le acabamos de hacer un tremendo beneficio a un hombre que estaba cojo ahí de nacimiento y ustedes, tropa de ignorantes, vienen y nos azotan. ¿Qué se creen? Vamos a ir a alegar nuestros derechos porque todos tenemos derechos. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿De qué cosa? De padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, de la persona de Cristo. Por causa del pecado. Mire, Juan capítulo 15, el mundo nos aborrece, dice Jesús, no solamente los va a aborrecer a ustedes por causa de mi persona, por causa de mi nombre, los va a aborrecer por causa del pecado, porque la maldad, el pecado que hay en ellos, se ha exacerbado ahora que yo les he hablado la palabra. Ahora que yo les he dicho, ahora que yo los he confrontado con la verdad, el pecado ha salido a la luz. Y su rechazo, su odio se ha exacerbado a tal nivel que a mí ahora en unas horas más, me van a estar pidiendo para que me cuelguen, me crucifiquen, pero el día de mañana les va a tocar a ustedes. Y el pecado, la maldad que hay en el mundo, hermanos, siempre se va a rebelar contra Dios y contra todo lo que sea de Dios. Porque en el mundo hay maldad, hermanos. Hay pecado. Y eso es lo que dice allí el Señor, ¿no es cierto?, desde el versículo 22 en adelante. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble cuando a veces a las personas lo único que uno quiere beneficiarlas, ayudarlas, mostrarles el amor y la compasión? ¿Y qué recibe a cambio uno? Rechazo, odio. Y uno no se explica eso. ¿Sabe cuál es la explicación? El pecado que hay en ellos. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Dice el mismo Evangelio de Juan, un poco más atrás. Y finalmente, la última razón del rechazo es porque se tiene que cumplir la palabra. La palabra, la Escritura hablaba de esto. La Escritura hablaba del rechazo de Cristo, de la odiosidad, de toda la contradicción que Él recibiría, pero no solamente Él, también los suyos. Ese es el rechazo del mundo hacia el Evangelio. Y ese es el rechazo que el mundo hoy día va a tener contigo, conmigo, si tú quieres seguir a Cristo y hacer su voluntad. Finalmente, esta nueva relación que el Señor nos da por medio de su amor, por medio de su gracia, y por la cual el mundo nos rechaza, porque el mundo no ama las cosas de Dios y no quiere las cosas de Dios, tiene que provocar en nosotros una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ocultar? ¿Nos vamos a quedar encerrados aquí? Como medio parecido al aposento alto, porque estamos igual en el segundo piso. Nos vamos a quedar acá en nuestro aposento alto, tranquilamente, en estas cuatro paredes que nos albergan, que nos protegen de la gente que está allá afuera y que no quiere saber nada de Cristo. ¿O vamos a salir y vamos a dar testimonio del Señor? Fíjese lo que dice en estos últimos versículos. Pero cuando venga, versículo 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué hermoso, hermanos. Mire,
el Señor quiere que nosotros salgamos afuera. El Señor nos coloca en diferentes lugares. Hoy día estamos acá, pero hoy día estamos aquí, es como cuando enchufamos el celular. Estamos aquí para cargar la pila, para que después, durante la semana, cuando vayamos a nuestros diferentes lugares en donde el Señor nos ha colocado, allí en el mundo, para que cumplamos su propósito, allí en ese lugar, como dice Pablo en Filipenses, alumbremos a un mundo que está perdido, un mundo que está en tinieblas. Entonces el Señor quiere que usted allí a donde está, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, en su oficina, en su barrio, el Señor quiere que allí demos testimonio. ¿Sabe? Antiguamente existía mucho esto de los folletos, los tratados. ¿Alguna vez conoció un folleto, un tratado? Nosotros tuvimos la oportunidad una vez de acompañar a un hermano a hacer un trabajo a otro lugar fuera de Chile y salíamos todas las mañanas. El hermano que nos pidió que le ayudáramos con eso, el primer día nos llevó a una oficina y hacía encima de la mesa un cerro de tratados. Dijo, tengo 5.000 tratados aquí. Yo cuando digo, 5.000 tratados, se me salieron los ojos así por afuera. Dijo, en estos 15 días tenemos que entregar estos 5.000 folletos. Bueno, salíamos a entregar, ¿ya? Entregábamos, salíamos con una cajita ahí con otro hermano, íbamos por el mercado, por las calles, por todas partes, tapizamos de los folletos del hermano ahí ese lugar. Y yo decía, ¿llegará alguien alguna vez por un tratado y uno le entregue? Por ahí de repente veíamos algunos botados, algunos tirados. Y un día llegó un joven. Estábamos ahí nosotros esperando afuera, el hermano había arrendado un local en el segundo piso y ahí se pasaban unas películas, ya unas películas cristianas. Y nosotros con el otro hermano estábamos ahí como, pasaba alguien, oiga, ¿quiere ver una película? Pasa al segundo piso. Y aparece alguien y adivine con qué venía en la mano. Yo lo vi cuando venía y cruzó la calle, adivine con qué venía. Venía con uno de los tratados. Porque una de las cosas que tuvimos que hacer, entre otras, era ponerle el timbre a todos los tratados, los 5.000 tratados con la dirección de la iglesia. Y apareció ese joven. Dijo, hola, ¿cómo estás? Se presentó. Dijo que había encontrado el folleto. Él ayudaba en las micros, en un recorrido de las micros que había por ahí. Y él era el auxiliar, ¿ya? Era el que hacía el aseo, el que gritaba el recorrido. Y este joven dice que estaba terminando su trabajo, estaba haciendo el aseo y encontró uno de los folletos. Y cuando vio la dirección de la iglesia, dijo, oh, qué lindo, voy a ir a ver de qué se trata esto. Porque él cuando niño había ido a la escuela dominical en la ciudad de Lima, que estaba mucho más al norte de donde estábamos nosotros, y dijo, qué increíble, no sabía que había una iglesia cristiana que había llegado a esa ciudad donde él estaba ahora, donde estábamos. Bueno, pasó, Juan Carlos se llamaba el joven, pasó, vio la película, ¿qué creen? Recibió a Cristo ese día. Al otro día Juan Carlos apareció con su hermana y con su mamá en la iglesia. Nosotros estuvimos 20 días en ese lugar, pero el misionero, el hermano, que ya había fundado muchas iglesias en Perú, en la selva y en ese lugar, él obviamente se quedó y siguió con la obra allí en ese lugar. Nosotros volvimos a Chile, pasaron un par de años, y el misionero que nos había invitado dice, oye, ¿te acuerdas de este joven que llegó un día? Sí, le dije, sí, me acuerdo, Juan Carlos, sí. ¿Sabes? Él ahora es el pastor de la iglesia. Y llegó por un tratado que fue repartido. ¿Se da cuenta? Hermanos, el Señor quiere que nosotros demos testimonio. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dado también a su Espíritu para que dé testimonio juntamente con nosotros. Y el Espíritu Santo tiene poder, hermano. Nosotros simplemente ponemos los pies
las manos y la boca, pero el que hace la obra es Dios, para su gloria. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor quiere que tú respondas, que no te quedes indiferente y que digas: Señor, gracias. Gracias por ofrecerme esta nueva relación tan personal, tan íntima, tan única, basada, fundada en tu amor, en tu gracia por mí. Y no importa que el mundo me rechace, no importa que haya toda una contradicción de pecadores contra ti, contra el Padre y contra tu iglesia, pero yo no me voy a quedar indiferente. Yo voy a responder: Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Inclina tu rostro.